Bienvenidos al debate de semana. Estamos hoy con el general retirado Gustavo Matamoros, precandidato presidencial para el 2026, uno de los oficiales del ejército de más larga experiencia, casi 40 años en la institución. Participó de operativos clave como la liberación de Ingrid Betancourt, la famosa Operación Jaque, también el operativo que terminó con la muerte del Mono Jojoy, en ese entonces el jefe militar de las FARC, entre muchas otras posiciones. General Matamoros, bienvenido a Semana, un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en el debate en vivo. En estos momentos lo ven a usted en todo el país, así que bienvenido, general. Yesid, muchas gracias, muy complacido de estar aquí. Y se metió usted a la política electoral, precandidato presidencial. Su lema es: se acabó el desorden, llegó el general. ¿Por qué decidió, general, aspirar a la presidencia en el 2026? Porque es que no me aguanto más el desorden de este país. No me aguanto el caos. Como militar, pues siempre estuve en temas organizados. Y yo creo que a este país hay que ponerle orden. Sí, ¿qué está viendo usted, general? ¿Qué es lo que está pasando? Empecemos conversando sobre algo en lo que usted es experto. Este es el tema de seguridad. Hay una ola de violencia que sacude al país, atentados terroristas. Está acorralada la fuerza pública, retienen, secuestran a militares cada semana en diferentes regiones del país y la gente percibe un retroceso muy grande, general. Usted que estuvo 40 años en el ejército, que estuvo al frente, como se dice, de la guerra, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ve usted? Unos índices de violencia que se salieron de todo contexto. Pero lo más crítico es un gobierno que no asume ningún compromiso con el pueblo colombiano. Un gobierno donde pasan las cosas, no se manifiesta, el gobierno nunca está presente, nunca llega a los sitios de confrontación, nunca llega a las regiones más apartadas de este país. Entonces, el narcotráfico despachado, la violencia despachada, el secuestro de los soldados, hay una cantidad de hechos que uno dice, caramba, o nos ponemos al frente de esto o esto se va a acabar. Sí, ¿qué está pasando con las fuerzas militares, con el ejército? ¿Cuál es el problema hoy del ejército, de las fuerzas militares? Las tropas están desmoralizadas, hay falta de apoyo financiero, como se ha dicho. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mire, yo lo he calificado de una forma que nadie lo ha visto, pero yo lo califico como la venganza del gobierno contra el ejército. ¿Por qué la venganza? Fue el ejército el que sometió al M-19 y lo sentó en una mesa para que firmara la paz. Y hoy el presidente Petro se está vengando de eso. Mire lo que pasó con el general que acaban de dar de baja. ¿Cómo sacan a un general simplemente por sospecha, lo ponen en la picota pública y vamos a ver que esas investigaciones después no van a conducir a nada? Sí, está hablando usted de la decisión que tomó el presidente de retirar en las últimas horas al general Hernando Garzón, inspector general de las fuerzas militares, por sus supuestos nexos con el narcotráfico. ¿Conoce usted a este general? Claro que lo conozco. Pero la información es muy delicada. La información es muy delicada, pero es una información muy irresponsable. Porque es que no pueden poner en la picota pública a un general por indicios. Y hoy el general salió y se manifestó. Y se manifestó, puso la cara, porque está demostrando que es un tipo honesto, que es un general de la República. Eso no puede pasar. Sí, dice usted que el presidente Petro, que hizo parte del M-19, es de todos conocido, se desmovilizó igualmente y ingresó a la vida civil y ha hecho política y ha ganado cargos de elección popular. Pero dice usted que el presidente, por haber pertenecido al M-19, se está vengando del ejército, general Matamoros. ¿Cómo es eso? Explíquenos con más detalle esa afirmación suya, que es bien delicada. Es una afirmación muy delicada, sí, pero le quiero decir que la Dirección Nacional de Inteligencia está manejada por exmiembros del M-19. Y yo la he calificado como la Gestapo del régimen, porque ellos están dedicados a intervenir en los ascensos, en los retiros, en la entrada de las personas a las escuelas de formación. Están metidos en todos los temas en los cuales jamás había estado metido un gobierno, porque eso es responsabilidad absolutamente de los mandos de las fuerzas militares. Entonces no puede salir un presidente, una persona que debería ser seria, una persona que debería decir las cosas como son, a decir que por indicio retira a un mayor general del ejército, una persona que lleva más de 35 años en la institución. A mí eso se me hace una irresponsabilidad y a mí se me hace que el presidente es lanzando humo,
para ocultar otras cosas de este gobierno que eso sí son graves. Sí, hay un plan de debilitamiento intencional de las fuerzas militares, como se dice, general. ¿Usted ve que hay un plan de debilitar a la fuerza pública? Absolutamente. Mire, cuando empezó este gobierno, el ministro Velázquez en el Congreso dijo que devolvía 800.000 millones de pesos del presupuesto. Después hubo otro recorte hace un año y le quitaron al ejército más de 360.000 millones de pesos. El ejército tiene ahora casi toda su flota de helicópteros en el piso y no tiene recursos. Están siendo atacados por la guerrilla con una guerra de drones desde hace año y medio y no ha sido posible que compremos un sistema antidrones para proteger a los soldados y a la tropa. Entonces dice uno, ¿será que este Estado está respaldando al ejército? No hay ninguna responsabilidad jurídica, nadie respalda al ejército y el ejército, en mi concepto, y lo puedo decir porque tengo cifras, está actuando con las uñas. Con las uñas. Usted, me imagino, general, obviamente, pues un hombre que estuvo 40 años en la institución, que tuvo mando, debe conversar periódicamente con militares retirados, con militares activos. ¿Qué le expresan? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la diferencia entre el ejército de hoy, del 2025, y ese ejército en el que usted estuvo, el de la Operación Jaque, el de la Operación Sodoma, el de los grandes golpes contra las FARC? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos instituciones? La diferencia es muy sencilla. En esa época, nosotros estábamos en guerra y sabíamos que estábamos en guerra. Vino el acuerdo con las FARC y nos convencieron a todos de que había llegado la paz a este país. Y resulta que la paz no llegó, llegó otro conflicto, que es el conflicto en el que estamos inmersos ahorita. Entonces, el problema del narcotráfico, el problema de las mesas de diálogo y los ceses al fuego, le entregaron el territorio y las personas que habitaban ese territorio a los bandidos. Y los bandidos son los que ponen las reglas en esos territorios, en esa Colombia lejana que está perdida. Perdida. ¿A usted no le gusta, por lo que veo, esos diálogos con los grupos criminales, con las disidencias de la FARC, la famosa paz total? ¿Usted la ve con buenos ojos o usted cree que esos diálogos hay que acabarlos? Para mí la paz total es el fracaso total. Esos diálogos se tienen que acabar porque fuera de eso somos la primera nación en el mundo que está negociando con narcotraficantes como son las FARC, el ELN y todos los grupos de bandidos del Clan del Golfo y con terroristas, que eso no pasa sino en este país. A esas personas lo único que tenemos que hacerles es ponerles el peso de la ley encima y después decirles, cuando estén derrotados, decirles, ahora sí, venga, siéntese y le voy a decir cuáles van a ser las condiciones para su entrega. Jamás voy a negociar ni con delincuentes, ni con mafiosos, ni con criminales, ni con narcotraficantes. Eso en mi gobierno no se va a ver jamás. Pues si usted llega a la presidencia, ¿qué pasa con todas estas mesas de diálogo y usted qué ordena ese mismo 7 de agosto en la tarde? Se acaban. Esas mesas se acaban. De ninguna forma vamos a seguir dialogando. Lo primero que haría es que tenemos que devolverle a la confianza a las instituciones y esas instituciones basadas en informaciones de inteligencia tendrán que neutralizar esos grupos. Y después de que estén derrotados, si ellos quieren conversar, los sentamos, pero bajo las condiciones del gobierno. Eso fue un poco lo que se hizo en su momento con las antiguas FARC, general, que estaban aparentemente diezmadas, se sentaron en una mesa de conversaciones, se firmó la paz, el referendo ganó el no, lo hicieron pasar en el Congreso después el sí, y hoy en día estamos en lo que estamos. ¿A usted le gustaba ese diálogo con las FARC del año 2016, esas conversaciones en La Habana? ¿Siente que Colombia ganó algo con ese acuerdo de paz con las FARC? No, yo creo que Colombia perdió. Mire, si el presidente Santos hubiera seguido 4 años con la ofensiva que traía el ejército, hubiera sido muy distinto cómo se hubieran sentado las FARC en la mesa. No hubieran sido ellos los que hubieran impuesto las condiciones como las impusieron. Tan las impusieron que ganó el plebiscito el no y lo transformaron en el Congreso, siendo presidente del Congreso Roy Barreras. Lo transformaron y se robaron la elección de una opción del pueblo. Eso no había pasado en Colombia nunca. El presidente había prometido que eso no iba a pasar y pasó. Y las FARC eran los que ponían las condiciones en la mesa. Pusieron todas las condiciones, porque al fin y al cabo lo que se necesitaba era el premio Nobel para el presidente y lograr la paz. Llegamos a la ONU y dijimos, la guerra en Colombia se acabó. Y mire cómo estamos 8 años después.
Fracasó ese acuerdo de paz. Fracasó. Mire, en este momento hay más de 22.000 bandidos en armas en Colombia y las FARC desmovilizó 12.000. Es decir, se multiplicaron. Se multiplicaron y empezaron a darles nombre para darles estatus. Entonces ahora los llaman los GAO. Se han inventado una cantidad de cosas. El Estado Mayor Central de las FARC. Y uno dice, por Dios, son unos bandidos, narcotraficantes y terroristas. A usted le tocó el secretariado de las FARC. A cuando era secretariado y cuando estábamos en guerra. Y yo me acuerdo. La Cruz, y los íbamos tachando. Los íbamos tachando de un cartel donde... Hoy uno no ve eso. No. General, hoy uno ve una apuesta por el diálogo, por el acercamiento, pero no ha dado resultados. Pero es que además no puede ser un diálogo donde son los bandidos los que dicen qué es lo que tiene que hacer la gente honesta de este país. Es que aquí en Colombia somos una cantidad de personas, el 99% de las personas somos gente trabajadora, honesta, que queremos el país, que lo defendemos. Y estamos entregando la voluntad de 50 millones de colombianos a un grupo de bandidos que están dedicados a narcotraficar. Eso no puede pasar. Sí. A propósito del narcotráfico, general, hay una preocupación muy grande hoy en Colombia porque se asegura que en las próximas horas el gobierno de Donald Trump podría desertificar al país por sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico. A usted en sus 40 años le tocó oír sobre esas famosas certificaciones, desertificaciones, y hay una preocupación porque eso puede ocurrir. ¿Usted qué cree que va a pasar? Mire, yo creo, Yesid, que eso es como en el colegio. Cuando uno hace las tareas, saca 10, y cuando no las hace, pues no saca 10. Saca 8, 7, 6, 5 o 0. ¿Cómo es posible que este gobierno se haya comprometido este año a erradicar 30.000 hectáreas y no han llegado a 6.000? ¿Eso es colaborar con el narcotráfico? El gobierno le dice al país, es que es cuando más hemos decomisado coca. Pero pues claro, si es que tenemos 300.000 hectáreas sembradas, pues tiene que haber mayor producción de coca. Pero la realidad es que el país está inundado de coca, estamos inundando al mundo de coca y no se ve un compromiso claro del gobierno para erradicar ese problema. ¿Usted cree en la voluntad de paz del ELN? No, absolutamente no, pero es que el ELN lleva 50 años hablando con todos los gobiernos y no ha pasado nada. Eso hay que acabarlo. El ELN también está metido en el narcotráfico, el ELN también está metido en el terrorismo. No, tenemos que cambiar las condiciones del diálogo y las condiciones son primero autoridad y después diálogo. Para ir evacuando este tema de seguridad general en el que usted evidentemente es autoridad, déjeme preguntarle por Nicolás Maduro. Se habla de la posibilidad de que haya una intervención militar de los Estados Unidos. ¿A usted le gustaría que Trump entrara a Venezuela y capturara a Maduro? Lo primero que quiero decirle a Maduro es que para mí es un dictador. Ahora, lo que haga Venezuela o lo que haga Estados Unidos es problema de ellos dos. Yo pienso que eso no va a pasar, pero uno nunca sabe. O sea, ¿usted cree que Trump no captura a Maduro allá en Venezuela, en Caracas, en el Palacio Miraflores, entran unos marines, los sacan? ¿No cree que eso vaya a ocurrir? No, podrían hacerlo, sí, porque tienen la capacidad para hacerlo, pero no sé. Yo pensaría que eso no va a suceder. Más lo que está sucediendo con esa flota en el Caribe, para mí es más un bloqueo que cualquier otra cosa. ¿Y entonces qué va a pasar con Maduro, general? ¿Qué va a pasar con ese presidente? Usted lo califica de dictador, efectivamente no ganó las elecciones, ahí están las actas, es un presidente ilegítimo, pero ahí sigue en el poder. Entonces, ¿cuál va a ser el futuro de Nicolás Maduro? Yo creo que el futuro de Nicolás Maduro va a ser que tiene que negociar su salida y tiene que dejar en paz al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está sufriendo. Miren lo que pasó en el partido de la Selección Colombia con Venezuela. Los venezolanos rogándonos para que los dejáramos ganar, a ver si por fin podían ir a un mundial a tener una alegría. Entonces ese pueblo estará sufriendo. El mundo tiene que entender que Maduro es un dictador y que el pueblo está en unas condiciones pésimas. La prueba es la migración de los venezolanos para todas partes. Estados Unidos está lleno, los están devolviendo los Estados Unidos y ¿sabe qué es lo más grave? Y decir, sí, se están metiendo a Colombia. Se están metiendo a Colombia. Oye, general, ¿los militares están desmotivados? Pues yo creo que tienen que estar muy desmotivados. Tienen que estar desmotivados porque es que la base fundamental para que un hombre se levante todas las mañanas, se ponga un camuflado y se vaya a defender a este país exponiendo su vida, es porque tiene que estar motivado. Y yo creo que no están. Yo creo que la gente cuando va a salir al campo de combate dice, ¿y a qué voy? Si es que nadie me respalda. No tenemos ningún respaldo jurídico, nadie del gobierno se hace presente. Por ejemplo,
en la quema del teniente y del soldado? No fue el presidente, pero la primera dama va a la cárcel. ¿No le gustó ver a Verónica Alcocer No, en la para picota? nada. Seguimos con el cuento del cartel de la cárcel, de la El pacto picota. el pacto de la picota. El pacto de la picota. ¿Qué hace ella allá? ¿A quién le corresponde ir allá? A nadie. Esos son delincuentes que están encerrados y están enfrentados a unas condenas. Sí. Y allá las tienen que cumplir. ¿Cree que la primera dama Verónica Alcocer le manda un mensaje equivocado al país a visitar a estos criminales de la picota? Absolutamente. Ella no tiene nada que ir a hacer allá. Sí. General, ¿cómo se llama el movimiento de firmas que usted está consolidando, recogiendo firmas por todo el país para inscribirse como precandidato, como candidato presidencial? ¿Cómo se llama? Se llama Activa. Activa. Sí. ¿Por qué se llama así? Porque es que tenemos que activar este país. Sí. Tenemos que hacerle entender al país que nosotros somos un país que tiene recursos. Pero lo más importante es que tiene gente que ha trabajado toda su vida, que ha luchado por salir al lado. Tenemos que activar ese espíritu. Decirle a Colombia, oiga, nosotros somos un país grande y lo podemos volver más grande. ¿Y hace cuánto empezó a recoger firmas, general? Yo empecé a recoger firmas la semana pasada, Sí, pero estamos con este movimiento desde hace más de un año ya. sí. Debe haber mucho militar retirado ahí apoyándolo, ¿cierto, general? Sí, la verdad es que este es un movimiento hecho con base en la reserva, Sí. hecho para decirle a los militares, aquí estamos, para decirle a las familias, nosotros los respaldamos, a nosotros nos duele lo que pasa con los huérfanos, con las viudas, con los mutilados. El ejército tiene más de 8.000 mutilados como consecuencia de las minas. Entonces nosotros como Activa queremos decirles a ellos, nosotros los representamos. Nosotros creemos en la fortaleza de nuestro ejército y de nuestras fuerzas militares y estamos aquí para respaldarlos. Sí. Hoy en día, general, en medio de esta crisis de seguridad, pues hay muchos candidatos que están enarbolando la mano dura, la tesis de la seguridad, y de hecho muchos saludan así, como pues, se saluda en la fuerza pública, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted eso? Mire, yo siempre he dicho que en época de elecciones todo el mundo se acerca a la reserva. Todo el mundo nos da palmaditas en la espalda y nos dice ustedes son unos héroes. Pasan las elecciones y el lunes siguiente ya no nos contestan el teléfono. Sí. Entonces por eso es que este movimiento busca es reunirnos y que tengamos una cosa propia, nuestra. Que todos los que pensamos en hacer política bien hecha, la política, caigamos en un partido que sea propio. Esta es una iniciativa que no existe en ninguna parte de Latinoamérica ni en ninguna parte. Lo queremos hacer porque entendemos la problemática del país, porque nadie mejor que nosotros conoce este país. A nosotros nadie nos ha enseñado de seguridad ni en las aulas ni en un tablero. Nosotros hemos recorrido este país caminándolo. Nosotros sabemos cuáles son las angustias del pueblo colombiano. Nosotros sabemos dónde están los problemas y sabemos cómo solucionarlos. Pero veo unos personajes ahora con unos discursos y unas cosas que en mi concepto son discursos para la galería. Porque entonces ahora sí todos van a bombardear, todos van a echar balín, todos saludan al estilo militar. Pero es solamente para ganarse esos votos. ¿Uno saluda así, como en el ejército general? ¿O uno saluda así? ¿O cómo es el saludo? O sea, ¿eso está bien hacer así? Mire, ¿Cómo? Sí, puede ser, pero el saludo militar no es ese. Entonces, el saludo militar es una cosa muy sencilla y se la voy a contar en un segundo. A ver, yo no presté el servicio general. Yo una vez entré a la universidad, entonces me salvé, como se dice popularmente en los 90, de ir al ejército. Pero mire, ¿cómo es? el saludo es muy sencillo. A El ver. saludo tiene 3 tiempos. El primer tiempo es la mano al frente. Así. El segundo es giro de la mano. Perfecto. Y el tercero aquí. Ah, es así. Es aquí, no es ni así, no, es aquí. ¿Y entonces por qué se hace así? Precisamente porque no han pasado por el ejército. Hubieran pasado por el ejército, las fuerzas militares saludarían bien. Pero a lo que voy es que eso es un mensaje para la galería, es un mensaje para despertar los anhelos en los colombianos, pero no se pueden despertar esos anhelos con base en mentiras y con base en desconocimiento de lo que realmente es el problema de seguridad en Colombia. Sí, general, cuando usted sale a las calles ya de civil, aunque aquí carga su apellido como tantos años en el ejército, ¿qué le dice la gente? ¿Qué le dice de verlo usted en este rol político? Porque usted hoy en día está en un rol político. ¿Qué le comenta a la gente? He recibido un respaldo inmenso. Sí. Porque la gente dice, oiga, general, 43 años en las fuerzas militares y otra vez. Y le dije, sí, por eso ando de verde. Porque es que
Me toca volver a sacar el uniforme y me toca volver a defender este país. Porque no pienso que 43 años de esfuerzo, no solo mío, sino de una cantidad de generales, oficiales, suboficiales y soldados, se vaya a perder por inacción. Yo estoy aquí abriéndole los ojos al país, diciéndole al país estamos en una situación crítica. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer cosas para acabar con el caos. Con el caos, sí. Ahora bien, general, hay muchos candidatos. Ya la lista creo que se acerca a los 100 precandidatos presidenciales, muchos de ellos con tesis contrarias al gobierno Petro. Y la gente también se queja un poco de que haya tantos candidatos. Es que todo el mundo quiere ser candidato hoy en día. ¿Usted cómo ve esa crítica que también le hace la gente a tantas personas que ahora se están inscribiendo como precandidatos presidenciales? Quiero decirle una cosa, Yesid. Sí. Hay muchos precandidatos, pero de seguridad nadie sabe más que yo. Se lo puedo asegurar. Sin duda. Nadie sabe más que yo. Nadie conoce más el país como lo conozco yo. Y sí, muchos de esos precandidatos, cuando vengan las consultas, cuando vean que no despegan, se van a retirar. Yo pienso llegar hasta el final, porque yo estoy comprometido con mi país, estoy comprometido con los colombianos y le voy a devolver la seguridad a este país. Sí, la frase que a usted lo identifica es: se acabó el desorden, como se dice, se acabó la guachafita, ¿no? Usted ha escuchado esa palabra, sí. La guachafita. Claro sí. Y entonces la gente va a querer saber, bueno, este es un hombre de 40 años en las fuerzas militares, un hombre estratégico, un hombre con tremenda experiencia. Bueno, ¿cómo va a poner orden en Colombia? Cuéntenos 3 cosas que usted haría, solo 3, porque usted puede tener 20 acciones, no, pero hábleme de las 3 más claves que haría para poner orden en Colombia. Le voy a dar 3 palabras para que no se le olvide. A ver. Y las 3 empiezan por S. Sí, señor. Primero, si yo soy presidente, vamos a tener un país seguro, un país sobrio y un país sano. Y le voy a explicar cada una. Seguro porque le voy a devolver la seguridad a este país. Soy un experto, sé dónde están los problemas, tengo ya diseñados una cantidad de estrategias para que el pueblo colombiano se desarrolle en paz. Eso es lo primero. Sobrio, porque primero que todo me voy a mantener siempre sobrio. ¿Y por qué lo dice? No, yo lo digo porque el país sabe que yo no tomo café de leche ni nada por el estilo, sino que yo soy una persona seria. Okay. Yo me voy a levantar temprano, me voy a acostar tarde, voy a estar presente donde tiene que estar el presidente resolviendo los problemas de este país. Pero fuera de eso vamos a tener un gobierno austero, se van a acabar los lujos, se van a acabar esos viajes donde el presidente va con 100 personas que van a pasear. No, el día que yo como presidente salgo con las personas estrictamente necesarias. Entonces eso es sobriedad. Sí. Pero fuera de eso, un país sano. Porque es que en este momento el país está en cuidados intensivos. La salud acabada, la economía, porque yo no creo en las cifras de este gobierno. Entonces sacan cifras a todas horas. Pero un gobierno mentiroso que vende no sé cuántos millones de lechonas en el Japón, yo esas cosas no las creo. No las cree. Y tenemos en cuidados intensivos todo en este momento. Sí, ¿cómo está viendo al expresidente Álvaro Uribe en este momento? Durante su gobierno, de los 2 gobiernos, Álvaro Uribe fue para usted el comandante supremo de las fuerzas militares en su rol de presidente. ¿Cómo ve hoy a Álvaro Uribe? Él era el presidente cuando yo era comandante en Arauca. En Arauca. Que Arauca era, a Saravena le decían Sarabomba. Pues imagínese usted la situación de Arauca en ese momento. Era una persona absolutamente comprometida con la seguridad. Era una persona que llamaba a los comandantes a toda hora y nos alertaba y nos decía: general, mire, hay que defender esta patria. Y nosotros éramos conscientes que la teníamos que defender, la veníamos defendiendo desde mucho antes. Pero creo que fue una persona absolutamente preocupada por la seguridad de este país. Y le devolvió al país la seguridad. Porque cuando él subió a la presidencia, Colombia era casi un estado fallido. Es un gran colombiano que ha hecho grandes cosas. Un respeto y una admiración con él, porque de verdad es de los grandes colombianos que hemos tenido. ¿Y la condena? ¿Cómo analiza usted esa condena contra el expresidente Uribe en primera instancia? Él está en prisión, se va a resolver en el mes de octubre, pero ¿cómo ve ese proceso judicial que él enfrenta, general? Yo creo que eso es política barata. Es un tema político, es un tema que no tiene nada que ver con que él haya conformado grupos ni haya hecho nada por fuera de la ley.
Para mí es un tema absolutamente político. Y estamos viendo que la juez no tiene el rango para ser juez, sino para ser secretaria. Entonces uno dice, ¿cómo llegamos hasta allá? Entonces a uno lo juzga cualquier persona. No, yo creo que eso es más político que cualquier cosa. Sí. General, también quiero preguntarle por los precandidatos del pacto histórico que están hoy compitiendo por la presidencia. Por ejemplo, Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Él dice que hay que cerrar el Congreso de la República. ¿A usted le gusta esa idea? Pero para nada, Yesid, si es que nosotros vivimos en una democracia. En la democracia están definidos los poderes del Estado y uno de esos es el legislativo, que es el Congreso. Aquí estos progresistas piensan que hay que acabar con todo para refundar el país. Yo creo que ellos creyeron que en el 2002 había empezado la civilización en el mundo, porque llegaron a destruir todo lo que estaba funcionando, bien, regular o mal. Lo que tenían que haber hecho era mejorar lo que estaba mal, pero se dedicaron a destruir todo lo que se encontraron. Por eso esos candidatos del pacto histórico, que forman parte o formaron parte del peor gobierno que ha tenido este país, hombre, pues no pueden seguir engañando a los colombianos, no pueden seguirle diciendo mentiras y no pueden acabar con las instituciones, porque la democracia se basa en instituciones. ¿Usted cree que ellos van a perder las elecciones? Pues yo estoy absolutamente convencido que la tienen que perder, porque es que después de lo que hemos visto en este gobierno, yo no creo que haya un solo colombiano que quiera votar por ellos. Sí, general, con su experiencia, con su experticia, con su olfato, con eso que usted lleva en su sangre por tantos años en el ejército, enfrentando a toda clase de bandidos, quiero preguntarle por el atentado, por la muerte de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cree usted? ¿Quiénes pueden estar detrás? ¿Cómo tratar de llegar a la verdad de lo que ocurrió? Yo lo que pienso es que el asesinato de Miguel Uribe es un hecho gravísimo para la democracia. Es un hecho gravísimo para todos los que estamos haciendo política, porque eso está mandando un mensaje. ¿Sí? No salga, no se exponga, cuídese. Lo primero que me dicen mis amigos es, oiga, cuídese, ¿no? Es lo primero, porque ya quedó la sensación en todo el mundo de que nos tenemos que cuidar. Y yo que quiero preguntar, ¿cómo vamos a hacer para ir a las regiones? ¿Quién nos va a garantizar la seguridad? ¿Quién nos va a dar la oportunidad de hablar puerta a puerta en los determinados pueblos de Colombia cuando queramos hacer eso en un estado de inseguridad como el que estamos? Entonces, todo el mundo me dice, pero es que usted habla mucho de seguridad. Claro, es que lo principal en un país como esto es la seguridad. La primera ley de la República tiene que ser la seguridad. Pero hablemos del caso de Miguel Uribe. Se habla de las disidencias de las FARC, general, de la segunda Marquetalia como una de las posibles hipótesis. ¿Usted ve eso posible o usted cree que no hay que descartar otras hipótesis? Yo creo que todas las hipótesis caben. Ahora, ¿qué tienen las disidencias de las FARC? ¿Qué tenían las disidencias de las FARC contra Miguel Uribe? Que yo sepa, nada. ¿Qué tenía la segunda Marquetalia? Que yo sepa, nada. Entonces, ahora, lo que pasa es que el estado delincuencial de este país, entonces lo pone uno a pensar que en el asesinato doloroso de Miguel Uribe puede estar el narcotráfico, pueden estar los bandidos, puede estar la criminalidad. Ahí puede haber de todo. No me atrevo a decir quién, porque pues el gobierno lleva 2 meses investigando y no ha sido posible que diga quién lo hizo. Pero tiene que ser un conjunto de cosas que buscan entorpecer las elecciones. Porque mire, yo he venido haciendo un análisis de lo que está pasando en este país con respecto al calendario electoral. Y creo que muchos colombianos lo están haciendo. sí. Entonces vino la asamblea, la primera propuesta del gobierno. Y entonces le dijo al Congreso que si le aprobaban la reforma laboral, entonces se caía eso y se cayó. Después habló de constituyente. Después vino el asesinato de Miguel Uribe y el atentado ese que le hicieron a un representante a la Cámara en el Huila. Después, en unas declaraciones, el ministro de Defensa dijo que en el 25% del departamento del Norte de Santander no había garantías para hacer elecciones. Después viene otra vez el ministro de Defensa a decir que si no aprueban la reforma tributaria que está proponiendo el gobierno, entonces va a ser difícil copar todas las mesas y todos los... volvieron a hablar de constituyente. Están hablando de acabar con el Congreso. Mejor dicho. ¿Usted cree que Petro quiere quedar en el poder de pronto? Sí, estoy absolutamente convencido de que están haciendo todo
para que al final no haya elecciones. Y si hay elecciones, una cosa más grave, puede pasar lo que pasó en Venezuela. Eso es lo que yo he venido analizando con base en todos los hechos. Se lo tengo que preguntar de una manera muy clara, sin tapujo, general. Usted es un hombre sin filtros. ¿Usted cree que en las elecciones del 2026 se pueden robar las elecciones? Si no ponemos 130.000 testigos electorales y si no ponemos un sistema como el que puso María Corina en Venezuela para demostrarle al mundo que se van a robar las elecciones, estoy absolutamente convencido que se las pueden robar. Grave. Gravísimo. Gravísimo. Oye, mi general, ¿y su fórmula vicepresidencial quién podría ser? No, por ahora estoy pensando en recoger firmas, Jesse. No, pero... ¿Duro recoger firmas? Sí, muy duro. Alguien me decía ayer... Más duro que mandar militares. Claro que es más duro. Alguien me decía, mi general, pero eso es muy duro. Y le decía, a nosotros los militares no nos ha tocado nada fácil en este país. Nada fácil. Todo ha sido duro. La guerra fue muy dura. Óigame, general, bueno, usted estuvo en muchos operativos. Me acuerdo, usted estuvo en la Operación Jaque, ¿cierto? Sí, señor. ¿Usted participó de la Operación Jaque? Yo hice la mayoría del planeamiento de la Operación Jaque. ¿Qué no sabe el país de la Operación Jaque? No, el país sabe todo. Y tiene que saber que la Operación Jaque, para mí, es la operación más importante que ha hecho un ejército en el mundo. Esa y la Chavín de Guantánamo en el Perú. ¿Recuerda usted cuando secuestraron unos diplomáticos en una embajada y que hicieron una toma de esa embajada después de un mes? Yo creo que esas dos operaciones son dos operaciones que se tienen que estudiar en todos los ejércitos del mundo. De la Operación Jaque, cuénteme un secreto. Algo que usted diga, oiga, muy poca gente sabe que esto pasó. Ya han pasado tantos años, todo se ha escrito, todo se ha dicho, pero usted, que fue uno de los hombres que la planeó, eso hizo sentir a los colombianos muy orgullosos de la fuerza pública. Y usted estuvo allí. Cuéntenos algo que no sepamos de la Operación Jaque. Mire, la Operación Jaque empieza con un hecho que nadie conoce, que fue que fuimos capaces de interponernos en la comunicación que existía entre los bandidos que tenían el grupo de secuestrados y el Mono Jojoy. La inteligencia nuestra se metió en la mitad y empezamos a hablar directamente con ellos sin que el Mono Jojoy se enterara. Esa fue la clave del éxito. Y ahí lograron... Ahí logramos hacer una cantidad de cosas. Eso fue el inicio. Ese evento lo hicimos con un general que en paz descanse, el general Díaz, que murió hace un tiempo de infarto. Él era el director de inteligencia del ejército y yo era el jefe de operaciones. Y un buen día llegó a mi oficina a contarme lo que estaban pensando hacer. Nos reunimos con la inteligencia técnica del ejército y dijimos, hagamos el intento. Lo hicimos y resultó. Y cuando empezamos a ver que teníamos rotas las comunicaciones entre el grupo y el Mono Jojoy, y entre el grupo y el Mono Jojoy, pues le informamos a los jefes le informaron al presidente y de ahí parte ya el planeamiento detallado de la operación. Una operación quirúrgica, una operación donde no se disparó un cartucho de guerra. ¿Estuvo en riesgo la operación en medio del desarrollo? ¿Casi se cae el operativo? ¿Fue algo angustioso o todo salió muy milimétrico como estaba calculado? Nunca las operaciones salen como uno las planea exactamente. Sí. Y sí hubo una demora en el sitio cuando estaban embarcando las personas, pero riesgo de que ellos se dieran cuenta o que no. ¿Los engañaron? El equipo estaba perfectamente entrenado, sabían que eran lo que tenían que hacer. No, es una operación quirúrgica, es lo mejor que ha hecho el ejército colombiano, sin lugar a dudas. ¿Y usted, esa vez aquí en Bogotá, abrazó a Ingrid Betancourt? No. ¿No? Mire usted que yo salí a vacaciones y no me correspondía. Pero sí me satisfizo mucho que las cosas que habíamos pensado, que las cosas que habíamos sugerido, que el planeamiento que se había hecho había dado resultado, porque esa fue una gran operación. Sí, la otra en la que recuerdo mucho su participación fue en la que terminó con la muerte del Mono Jojoy. Sí. La operación Sodoma. Sodoma. Sí. Llovieron bombas en ese entonces sobre el campamento del Mono Jojoy. Sí. ¿Cómo lograron dar con la ubicación del Mono Jojoy? Mire, lo más importante de las operaciones militares es la inteligencia que se logre recolectar. Es lo único que funciona. Si tenemos buena inteligencia, las tropas, nuestros aviadores, nuestros pilotos son capaces de poner la bomba quirúrgicamente donde la tienen que poner.
Tenemos una aviación, una fuerza aérea fantástica, unos pilotos con una capacidad fantástica. Los pilotos de nuestros helicópteros son una maravilla de pilotos. Y en esa operación lo importante fue la inteligencia, saber exactamente dónde estaba el Mono Jojoy. Una inteligencia que hoy es justamente, y le pregunto por esos hechos general del pasado, porque hoy la gente reclama esa inteligencia para ubicar a los bandidos de hoy, a los jefes criminales de hoy. Claro. Es un problema de qué, de falta de dirección. Usted habla muy bien de la fuerza, habla muy bien de los pilotos, habla muy bien de los hombres. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Direccionamiento, voluntad política, que alguien dé la orden. ¿Qué es lo que falta? Falta voluntad política y Sí. faltan recursos. Porque es que la inteligencia requiere muchos recursos. La inteligencia tiene que tener agentes en el territorio, que tienen que tener una fachada para que se puedan confundir con la población y puedan obtener la información. Tienen que poder moverse por los caminos, por las trochas, por todas partes con una fachada. Sí. Y resulta que si no hay recursos para la inteligencia y si estamos dedicados a hacerle contrainteligencia a las fuerzas en lugar de incrementar la inteligencia, pues la inteligencia nunca llegará a donde están los bandidos. La inteligencia es la base fundamental de cualquier operación. Por eso cuando todo el mundo dice voy a bombardear, voy a dar bala, yo digo, hombre, no, démosle dinero a la inteligencia para que pueda hacer inteligencia y ahí sí vamos a ver en dónde mandamos las bombas y en dónde damos balas. Sí, general, usted estuvo de agregado militar en Estados Unidos. Yo estuve de adjunto militar en Estados Unidos Sí. siendo teniente coronel y después volví otra vez de coronel y fui agregado de defensa en China. En China, hábleme de Estados Unidos. ¿Tiene usted buena relación con el gobierno de ese país, con los dos partidos? Y tengo entendido, me cuentan aquí que usted es Ranger. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Que es el único colombiano que es Ranger? No, hay varios Hay colombianos, varios. pero fui el primero. Ah, fue el primer Ranger. ¿Qué significa La eso? escuela de lanceros la crearon aquí en Colombia en los años 50 y algo. Sí. Y la crearon los americanos basados en la escuela de Ranger. La escuela de Ranger es una formación de un combatiente integral. Es el curso más importante que hay en Colombia, es el de lanceros. Y en los Estados Unidos, el curso más importante es el curso de Ranger. Tiene un prestigio internacional inmenso. Yo tuve la oportunidad de ser oficial de intercambio. Un americano vino aquí, yo fui a los Estados Unidos y estuve 15 meses en la escuela de Ranger. Entonces, pues conozco muy bien a los americanos. La doctrina de nuestro ejército siempre se ha basado en la doctrina norteamericana. Acuerde que nosotros fuimos el único país latinoamericano que mandó un batallón a Corea, el batallón Colombia que estuvo Claro. en Corea. Y de ahí para adelante los americanos han sido los que nos han transmitido la doctrina y mucha parte del entrenamiento. ¿Qué pueden estar pensando hoy los americanos, a los que usted conoce muy bien, de lo que está pasando en Colombia, de lo que está haciendo el presidente Petro? ¿Cuál podría ser el juicio de ellos sobre lo que está ocurriendo hoy en el país? Yo creo que absoluta preocupación. No podría decir nada más, pero tiene que haber absoluta preocupación, porque es que la situación del país es dramáticamente complicada. Y estuvo también en China. Estuve también en China, ¿Y, sí. y qué diferencia vio entre esa fuerza pública, esas fuerzas militares estadounidenses y la fuerza pública china, los militares chinos? ¿Qué diferencia vio ahí? Cuando uno llega a la China en esas condiciones, el impacto es muy grande. Primero que todo por el idioma, ¿no? Sí. Entonces uno no entiende absolutamente nada. Pero son unas fuerzas militares que se han venido desarrollando muy rápidamente, las fuerzas militares chinas. Tuve la oportunidad de conocer mucho de ellos. Estuve visitando muchas fábricas, muchos sitios. Los chinos fueron muy abiertos conmigo mientras estuve allá y creo que han adelantado tecnológicamente mucho. Antes uno decía, no, a uno le venden una camiseta china y a la segunda lavada se deshace la camiseta. Sí, ellos tienen eso, pero también tienen productos muy sofisticados, tienen armas muy sofisticadas. Yo vi muchas cosas muy importantes en el ejército chino. Me atendieron muy bien, Sí. y creo que son un ejército que está logrando unos índices de preparación y de tecnología muy altos. Sí. General, hablemos de Francia Márquez. ¿Cómo ha visto usted el papel de la vicepresidenta? Pues un papel absolutamente oscuro, un papel donde no se ve gestión, no la dejan intervenir en nada, la sacaron del ministerio que le hicieron. Una señora que se desapareció, una señora que no cumple ningún rol en el gobierno, y uno se pone a pensar y dice,
¿Será que es necesaria entonces esa figura? Si ningún presidente le da juego, ¿para qué tener un vicepresidente? ¿A usted no le gusta la figura del vicepresidente? A mí particularmente no me gusta. Acabarla. Sí, yo pienso que acabarla. Como hay que reducir el Estado, porque es que nosotros tenemos un Estado macrocefálico, ¿no? Sí. Una cabeza inmensa y un cuerpo pequeño y unos brazos que no llegan hasta el último rincón de este país. O sea, usted acabaría ministerios. Yo reestructuraría ministerios. Si después de un estudio concienzudo y serio creo que no debe existir, acabaría ministerios. Pero como digo, no es llegar a destruir, es llegar a reestructurar, es llegar a mirar qué sirve y qué no sirve y ahí sí tomar decisiones. De los actuales precandidatos, le voy a preguntar por algunos y usted me dice qué piensa de ellos. Una palabra, una frase. Arranquemos con María Fernanda Cabal. Una mujer muy preparada, muy capaz. Paloma Valencia. Igual, una mujer muy preparada que ha trabajado mucho por este país. Miguel Uribe Londoño, papá de Miguel Uribe Turbay. No lo conozco de cerca. Conocí a Miguel, hijo, y se me hacía una nueva generación de políticos. Un muchacho preparado, decente, preocupado por los problemas del país. Sergio Fajardo. No lo conozco muy de cerca, sé que ha participado 2 o 3 veces ya como precandidato presidencial, pero no lo conozco realmente. Claudia López. No, de ella sí no tengo un buen concepto porque uno no puede pasar por todo el espectro de acuerdo con el árbol que más sombra le dé. Roy Barreras. No, yo diría que es el innombrable. Iván Cepeda. No tengo cómo definirlo, pero le voy a poner un ejemplo. A ver. Cuando usted va caminando por una trocha y se le aparece un animal que camina como un cocodrilo, que tiene la piel de un cocodrilo, que tiene la mirada de un cocodrilo y que tiene las fauces de un cocodrilo, quiere decir que usted se encontró ¿con qué? Con un cocodrilo. Yo creo que con una persona a la cual está tan cerca a la defensa de todos estos criminales, al lado de Santrich, al lado de todos, de Márquez, de todos, pues yo creo que uno se encuentra con un cocodrilo ahí. El pastor Alfredo Sade. No, pues ese sí, esa es la tapa de la olla. Dice que quiere cerrar los medios de comunicación. Él quiere cerrar todo. Entonces, no, esa es la tapa de la olla de la inconsciencia, de la estupidez. Abelardo de la Espriella. Bueno, el tigre es que se está haciendo llamar, ¿no? Sí, creo que ha despegado. Es una persona que tiene un léxico muy fluido, convence y vamos a ver. Vicky Dávila. Vicky Dávila la conozco, una gran periodista, pero creo que no se puede uno enfocar solo a criticar el gobierno para convencer a la gente, hay que presentarle otras opciones. Enrique Peñalosa. Tipo muy serio, yo creo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido Bogotá, de tal manera que un tipo respetable, un tipo inteligente y un tipo capaz, un tipo que hace cosas. Sí, y le voy a preguntar por personajes de la vida nacional, no necesariamente que estén en campaña. Hablemos de Armando Benedetti, ministro del Interior. Mire, Armando Benedetti hizo Sidenal conmigo, el curso de Información y Defensa Nacional. ¿Ah, sí? ¿Y juicioso, disciplinado? ¿Le dio disciplina militar o no? No era muy juicioso, pero hizo curso de Defensa y Seguridad Nacional siendo senador. Ah, bueno. O sea que lo conozco bien. O sea, tiene buen concepto de Benedetti. Lo conozco bien. Ah, bueno. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Yo creo que es un alcalde competente. Sí. Es un alcalde que está haciendo cosas por Bogotá. Es un alcalde que Bogotá se merece y creo que lo está haciendo bien. Que lo está haciendo bien. Bueno, general, ¿en algún momento también usted pensó en aspirar al Senado o siempre pensó la presidencia? ¿Le ha llamado la atención también a lo mejor aspirar al Senado en el 2026 y a lo mejor en el camino se le presenta esa opción? A ver, yo pienso que las elecciones más importantes de Colombia son las del Congreso de la República. Sí. Sin lugar a dudas, ahí tiene que ir la gente más competente, la gente más capaz y la gente que más quiera este país. Pero yo estoy empeñado en la presidencia de la República y si eso no sale, quedaría satisfecho
con haber dicho cosas que valgan la pena para mejorar este país, pero no aspiraría al Senado. Sí, general, para ir terminando, quiero hacerle un par de preguntas. ¿Cuál fue ese sitio de Colombia que usted conoció y que usted dice es el sitio más espectacular del país? Yo creo que usted sí recorrió toda Colombia. De esos sitios que usted conoció, ¿cuál es ese paraíso que la gente en Colombia no dimensiona y que usted estuvo ahí como militar? Mire, yo estuve en todas las fronteras de Colombia. Sí. Y como este es un país de regiones y de culturas, Sí. quiero decirle, si usted me pregunta por La Guajira, quiero decir que quiero La Guajira inmensamente. Y le quiero contar que allá aprendí yo a caminar. Y 33 años después, mi hijo aprendió a caminar en La Guajira. O sea que con La Guajira me une ese tema muy especial. Pero me une el tema de su cultura, me unen los guayú, me encanta el friche, el paisaje, el mar, el Cabo de la Vela, todo lo de La Guajira me encanta. La Guajira es el sitio... Bueno, no, pero si voy a... Pero escoja uno, general. No Usted puedo. ya está como político No escogiendo, o sea, del norte, para no quedar mal con nadie. No Hombre, puedo, porque es que cada región tiene su pero encanto. escoja el sitio más espectacular de Colombia. Usted es un general que conoció este país de pe a pa. Escoja uno, un paraíso. Difícil, pero Arauca. Arauca. ¿Qué parte de Arauca? Yo conozco Arauca. ¿Qué parte de Arauca? Es todo Arauca. Yo fui Todo comandante, yo fui segundo comandante de la Brigada 18 en Arauca. Sí. Y al año volví como comandante de la brigada y estuve en Arauca 40 meses. 40 meses. Entonces es el sitio... Esos atardeceres, ese cielo de la comida. Pero por eso le digo que es muy difícil seleccionar uno solo. Pero ya que me puse en esa disyuntiva, me toca decirle que Arauca. Porque de verdad... ¿Quiere esa tierra? Quiero esa tierra, conozco el sufrimiento, sé la calidad de las personas que viven allá, Sí. el cariño inmenso que tienen por sus fuerzas militares. Así es de que Arauca sí me dejó marcado definitivamente. El bandido que usted persiguió y al final no pudo. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Lo Sí. alcanzó a perseguir usted. Lo perseguí varias veces. Yo estaba en una unidad de fuerzas especiales acantonada aquí en Bogotá y me daban información de inteligencia y me movía a diferentes partes del país para neutralizarlo. Hice alrededor de unas 6 o 7 operaciones contra Pablo Escobar. ¿En Bogotá hubo alguna? No, todas por fuera. Eje cafetero, en Antioquia, en varias partes. ¿En alguna alcanzaron a estar cerca de él? Yo no sé qué tan cerca pudimos estar porque acuérdese que cuando aparecen esos criminales, todo el mundo los empieza a ver en todas partes. Lo que uno no puede hacer es desechar esas informaciones, sino tiene que ir a comprobarlas. Y a eso era que iba yo con un grupo muy capacitado de fuerzas especiales. Sí, ese fue el que usted cree que lo persiguió y al final, bueno, lo abatió el bloque de búsqueda. Al final terminó abatido como deben terminar todos los criminales, que Sí. no se someten a la ley. Sí, pues general Matamoros, gracias por estar hoy aquí con Semana, hablando de su candidatura presidencial, de su movimiento Activa, recogiendo firmas por todo el país y vamos a estar muy atentos, general, a su precandidatura presidencial y a sus propuestas, sobre todo en materia de seguridad. Lo vemos ahí con su cuaderno de militar también, con su... A ver, mostremos lo a ver, ¿qué es esto, general? A ver, explíqueme. Ese es el cuaderno en el que tomo nota de todo. Pero aquí tiene un escudo, tiene, bueno, usted es un general de 4 soles. 4 soles, el apellido, Ranger Airborne. ¿Airborne qué es? Paracaidista. Paracaidista. ¿Usted es paracaidista? Claro, paracaidista, soy explorador, tengo varias especialidades en el paracaidismo, jefe de salto también soy. Sí, señor. Y este es el escudo de una unidad muy famosa en los Estados Unidos, que es de caballería, que es el caballo, alrededor del cual yo hice muchas cosas, y el arma de caballería. ¿Y el arma? ¿Se puede recuperar la seguridad de Colombia? Absolutamente sí, se puede recuperar, y no solo se puede, se tiene que recuperar. Cuando usted ve a esos soldados secuestrados que por población civil, que instrumentalizados por las disidencias, que retienen de a 40, de a 50, de a 60, de a 70, los tienen días enteros allá, ¿usted qué siente como militar? Me duele el alma, pero más me duele la indolencia de que no hagamos nada como país. Más me duele que esos soldados no tengan algo con qué defenderse y en el momento en que su vida esté en riesgo, que utilicen el arma. Porque es que para eso se la dan. Es como el policía que llega con su pistola a una riña, lo cogen a palo, le quitan el casco, le queman la moto y el policía tiene que salir corriendo cuando lo que debería haber hecho era utilizar su arma de defensa personal. ¿Le gusta el actual ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez? ¿Lo conoce? No, no lo conozco. Sí. Tenemos una diferencia generacional muy grande. Claro.
No sé qué tan bien lo está haciendo, pero la verdad es que un militar que conoce las fuerzas por dentro tiene que esforzarse para que esas fuerzas sean cada vez más eficientes, para que esas fuerzas tengan cada vez más presupuesto y más respaldo del gobierno. Bueno, general Matamoros, gracias por estar hoy aquí con Semana. A usted muy amable, me sentí muy bien, muy a gusto, muy complacido. Hablamos de todo. Y hablamos de todo y estamos proponiendo cosas porque este país tiene que mejorar. Sin duda alguna. A todos ustedes, gracias por estar con Semana. Los invitamos a seguir conectados con semana.com, leyendo, informándose sobre las noticias de Colombia y del mundo. Y los esperamos mañana a las 12 del día para conversar de otro tema de interés nacional. Feliz tarde.